Aprovechar. La semana pasada, ¿verdad? Empezamos a hablar sobre, este es el último tema, creo yo, que vamos a hablar de la imposición de las manos. Quiero notificarles desde la semana pasada, el día de ayer, ¿verdad? Se impusieron las manos sobre el hermano Pedro para darle un reconocimiento como ministro, ya como anciano, no como pastor, entiéndalo bien, como un anciano de la iglesia, como un copastor, vamos a decirlo porque es la ayuda, ¿verdad? Es el anciano que hay. Y estuvieron aquí los ministros, hablamos algo breve, ¿verdad? Y enseguida oramos por él. Así es que ya deja su función de diácono, de ayuda al ministerio. Ahora sigue siendo diácono como yo, porque el diácono es el servidor. Ahora sigue siendo una ayuda para el pastor, y ya los diáconos van a ser una ayuda para el ministerio. Aunque son parte del ministerio, no son parte del presbiterio. Pedro pasó a ser parte del presbiterio. Vamos a hablar de eso. ¿Qué deseamos para él? Gloria al Señor. La semana pasada hablaba yo, ¿verdad? Algo, y mencionaba algo que escribí aquí, ¿verdad? Cómo es que la imposición, ¿qué es imposición? Viene siendo acción por parte de los ancianos de la iglesia. Ahorita voy a mencionar lo que son los ancianos de la iglesia para entenderlo ya mejor. Por parte de los ancianos de la iglesia, en que en ocasiones un miembro es separado para una obra en particular, habiendo dado evidencia de poseer las cualidades necesarias para ello. Ahora, ¿qué viene siendo un anciano? Voy a mencionar únicamente unos textos, miren. Según el capítulo 20 de los Hechos, el versículo número 17, ahí habla y dice que Pablo, llamando a los obispos o a los ancianos de la iglesia, él les hace, ¿verdad?, precisamente un llamado. Ahora, ¿qué viene siendo un obispo? Menciono que llama a los obispos. Anciano y obispo viene siendo lo mismo, porque ahí aparece una palabra episcopos, en el sentido de un superintendente, de un oficial que está a cargo de una iglesia. También la Biblia les llama sobreveedores, vigilantes. Hay otra palabra, ¿verdad?, para vigilantes, que viene siendo mantenerse despierto, o sea, velar, vigilar. Eso viene siendo, ¿verdad?, un obispo, un anciano, un presbítero, un sobreveedor, un pastor de una congregación. En este caso, él ha llegado a un nivel de ser un anciano, y así en un futuro Dios lo quiere usar ya como pastor. Él sabe dónde lo va a usar. Lo puede usar aquí, lo puede usar allá, lo puede usar allá. No sabemos si va a permanecer, ¿verdad?, aquí en esta iglesia. Y qué bueno, ¿verdad?, porque es una iglesia donde nació, donde ha crecido, ¿verdad? Y si Dios del cargo, es una victoria, es una satisfacción para una persona que es criada o se cría dentro de una iglesia, dentro, ¿verdad?, de un ambiente de Dios, y ahí mismo crece y se desarrolla, hablando ya espiritualmente, y puede llegar el momento en que sea el líder. Puede llegar el momento. No lo digo, ¿verdad?, que así va a ser, sino que estoy hablando generalizando,
para una persona que empieza desde ser un simple oidor, puede terminar en un sobreveedor. ¿Qué es sobreveedor? Que ve sobre los demás, que se alcanza un nivel, que tiene visión más desarrollada. Es la misma visión la que usted puede tener para Dios, pero esa visión tiene que desarrollar con el tiempo. La visión tanto de mujeres como de hombres tiene que ir en un desarrollo. Vuelvo a repetir, la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que es precisamente un anciano, un sobreveedor. Ahora, para imponer las manos allá en la iglesia primitiva, en los tiempos apostólicos, quiero mencionar algo. Se requería de la presencia de 3 obispos en la consagración de un obispo. Me voy a detener un poquito para que usted se dé cuenta de lo que es la consagración. Fíjese lo que es la consagración. Allá, o en el hebreo, mejor dicho, ¿verdad? Hay una palabra que es milú, para consagración, y tiene un significado que me despertó a mí más. Ese significado viene siendo, ¿verdad?, engastar. Ahorita les menciono esto bien. Conscientemente, sacrificio dedicatorio. Ahora, volviéndome un poquito a la palabra engastar, esa palabra engastar es encajar una cosa en oro. Ejemplo, las gemas, las piedras preciosas, ¿verdad?, son encajadas en un metal precioso, en oro. Según el libro de la Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 5, dice ahí: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios agradables al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es acomodado en una parte donde encaja en la iglesia? Está siendo engasado, o viene siendo engastado, mejor dicho. Cada uno de nosotros en nuestro servicio en la iglesia tenemos que ser engastados donde nos corresponde. Si usted conoce el Antiguo Testamento, antiguamente el sumo sacerdote traía en el pecho aquí lo que llamaban el pectoral, y ahí engastaron, o el Señor mandó que al ponérsele al sumo sacerdote el pectoral, ahí estaban engastadas 12 piedras que tipificaban las 12 tribus de Israel. Y lo podemos decir porque también el libro Apocalipsis habla de 12 piedras, de 12 fundamentos, y está mencionado allá como los apóstoles. Un ministerio de apostolado, un ministerio, ¿verdad?, de profeta, vaya engastado en un trabajo. Así como usted puede ser engastado en un servicio en la iglesia. Los músicos, cada uno está engastado en la guitarra, otro está engastado en la batería, otro está en el bajo, acá están las del coro. Son piedras preciosas, hermano. Eso somos para Dios. Entonces Dios nos tiene que ir acomodando a nosotros, cada uno, en nuestro ministerio, en nuestro servicio. Y en este caso, ¿verdad?, Pedro ha sido engastado ahí. Pasa, ¿verdad?, de una etapa de su vida, de un nivel de su vida, pasa a otro, donde ya es más responsabilidad, no nada más para él, sino también para su mujer, y eso tiene que repercutir también en los hijos. ¿Sí alcanzamos a entender esto? Eso es precisamente, y voy a seguir mencionando algo del dato que tenía, ¿verdad?, separado para una obra en particular. O sea, ¿cómo es que esos 3 obispos eran, está en presencia de esos obispos para la congregación, para la consagración, de un obispo, así como el presidente de la congregación
así actuando él, uno de los obispos, como presidente de la congregación. En este caso, un servidor, ¿verdad?, es el que preside, porque presidir en una congregación es estar, ¿verdad?, al cargo, ¿verdad?, o dirigiendo una asamblea. Ese es el que preside, el que dirige una asamblea. Ya pasa, ¿verdad?, a una función más importante, una función más relevante, porque tiene que ir creciendo poco a poco. Cuando la Biblia habla de que aquellos hombres, ¿verdad?, o cualquier hombre que es llamado a hacer un trabajo en el Señor y que ha dado evidencia de poseer cualidades necesarias para ello, yo pongo un ejemplo. Según el capítulo 13 del libro de los Hechos, el capítulo 1, dice ahí que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, había doctores, y el Señor habla a aquellos profetas y les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras para la cual los he llamado. Así dice el capítulo número 13. Y usted ya lee todo el 13, lee parte del 14, y allá en el 14, no recuerdo el versículo exactamente, donde menciona y dice que ellos habían terminado, Bernabé y Saulo, la obra a la cual el Señor los había llamado. Y fue una obra apostólica la que hicieron, una obra, ¿verdad?, general. Se levantaron muchas iglesias y luego dieron otro recorrido, establecieron ministros en ellas, ¿verdad?, y la obra siguió caminando y hasta aquí ha llegado la obra. El Señor sigue obrando. Aquí está una obra más. La obra del Señor, ¿verdad?, tiene su valor. La obra del Señor tiene su importancia. Por eso la Biblia es clara cuando dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Deben de estar rogando para que el Señor envíe obreros a su mies. Usted también puede leer en el capítulo 9 de los Hechos, del verso 10 al verso número 15, ahí vuelve a hablar, ¿verdad?, cuando habla sobre el levantamiento de Pablo, sobre el llamamiento de Pablo, cuando le dice a aquel hombre llamado Ananías, ¿verdad?, y le dice: mira, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve, ¿verdad?, mi palabra a las gentes. Usted vuelve a ver, ¿verdad?, en el capítulo 26, el verso número 15 al 18 de los Hechos, y vuelve a repetir sobre su llamado de Pablo cuando le dice: ahora pues, ponte derecho sobre tus pies, porque para eso te he llamado, para que abras los ojos a las gentes, le quites una ceguera, pero una ceguera espiritual, el desconocimiento de Dios, que no alcanzan a ver. Hay oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Hay pecado. El hombre de Dios le habla a la gente, se quita la oscuridad o se quita el pecado, la gente entiende, se quita el pecado y la gente empieza a ver realmente la luz, y esa luz es Jesucristo, porque Él dijo: yo la luz he venido al mundo. Así es el trabajo ese, por eso lo estamos, ¿verdad?, mencionando. Ahora, voy a mencionar algo nada más, voy a dar las citas y usted las va a leer en su casa, ¿verdad?, para no extenderme mucho. Cuando el texto menciona y dice, ¿verdad?, en la primera de Timoteo capítulo 4, no vaya ahí hasta que toquemos entrar en el verso 14, dice, ¿verdad?, le habla Pablo a Timoteo y le dice, ¿verdad?, que no descuide el don que está en él, que ha sido dado por la imposición de las manos del presbiterio. Vuelvo a repetirlo, la palabra presbiterio, presbiterium, que viene siendo para referirse al conjunto de ancianos o al conjunto de pastores, que son los que imponen las manos. Ya mencionaba la vez pasada y lo he mencionado muchas veces, lo de las manos, cómo las manos transmiten autoridad, transmiten dignidad, transmiten tantas cosas.
La semana pasada tocábamos el punto cómo las manos transmiten sanidad, cómo las manos transmiten bendición. Que en el día de ayer, en la ocasión del día de ayer, fue transmitir la autoridad, transmitir la dignidad, ¿verdad?, de los ancianos de la iglesia. Estuvieron algunos ancianos y se transmitió esa autoridad. Y se transmite y se siente cuando fluye algo y fluye sobre aquella persona, y la persona siente, la recibe y siente que la está adquiriendo. Ahora, esa palabra presbiterio viene siendo, ¿verdad?, viene siendo, por ejemplo, vamos a tomarla literalmente, primeramente, o humanamente, como ancianos centrados en años. Una persona ya vieja, como un servidor, ya entrado en años, ya eso puede caber. En el hebreo esa palabra es saquén, para referirse a edad avanzada, a vejez, pero también se puede referir a ayo. La palabra ayo significa guía. Los años no deben de pasar en vano en una persona, aunque no conozca a Dios, pero que sea guía, ya hablando ya moralmente. Una persona su vejez no debe ser en vano. Debe de ser un guía de lo bueno que conozca, de lo bueno que practique, de lo bueno que quiera impartir. Estamos hablando en esa parte. Ahora, también denota el consejo o senado. Según el Salmo 107, en el versículo 31 y 32, ahí habla, ¿verdad?, de la asamblea de ancianos que le alaben al Señor en la congregación. Está hablando ya de los ancianos, de los maduros. Fíjese, en la nación judía, en el Antiguo Testamento, eran las cabezas o líderes de las tribus o las familias. Eso lo llama Números 11:16. Ahí menciona, ¿verdad?, de las cabezas de los líderes de familia. Usted como padre y tiene varios hijos, usted es un líder de familia, usted es un anciano de familia, y más cuando ya tiene su edad. En el Nuevo Testamento vienen siendo los supervisores o vienen siendo los obispos de una iglesia local. Según la primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, ahí puede usted ver eso también. También, ¿verdad?, vienen siendo los que dirigen las iglesias que son calificados para la obra del Señor y que son designados por el Espíritu Santo para el cuidado y para el gobierno. Dese cuenta de esto, que no seamos unos ignorantes, somos una congregación, somos una iglesia del Señor, que sepamos cómo caminar para poder nosotros alcanzar lo que Dios nos quiere dar, felicidad, dentro de un trabajo y dentro, ¿verdad?, de la obediencia. Según el libro de los Hebreos, vamos ahí por favor ahora sí, capítulo número 6. Voy a volver a tomar este texto o estos textos. Verso número 1, por favor. Dice de esta manera: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está hablando, ¿verdad?, del programa de Dios. Nosotros hemos avanzado. Quien comienza apenas, ¿verdad?, sí participa de este tipo, tiene que participar, ser evangelizado, ser doctrinado, tiene que llegar, ¿verdad?, al bautismo, tiene que llegar a ciertas cosas, pero dentro de esa enseñanza
hasta llegar, como está mencionando, a la resurrección y luego al juicio. Tenemos que ir hasta allá. ¿En qué vamos nosotros? Ahorita nosotros vamos, ¿verdad?, en esto de la imposición de las manos. Y vamos en el proceso también, como dice el libro de los Romanos, capítulo número 8, versículo número 29 y 30, me parece, donde dice ahí, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, es a saber los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también glorificó, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros llevamos ahorita un proceso. Nosotros vamos en el proceso, ¿verdad?, del llamamiento. En ese proceso vamos. Vamos en el proceso de la justificación. Ya hemos sido justificados, pero todavía nos falta el proceso de la glorificación. ¿Para qué? Para poder llegar, como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, ¿verdad?, donde dice, ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjense en este proceso, Es algo precioso entenderlo, conocerlo y vivirlo, sobre todo, experimentarlo, no tener simples palabras, ¿verdad?, en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para que pueda haber una esperanza en nuestra vida y ser los cristianos o la iglesia que Dios desea que nosotros seamos. Santo mi Dios. Cuando el texto dice en el versículo 2, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Esa palabra imposición de manos la vuelvo a repetir. Ahí está la palabra griega epitsemi o epitsemi, que significa o oficialmente quiere decir la que emana de la autoridad constitutiva. ¿Por qué emana de la autoridad constitutiva? Dios usa su vaso, como lo mencionaba la semana pasada, un hombre, una persona, ¿verdad? Usa Dios, y al imponerle las manos, esa persona a alguien, y más con la finalidad de lo que estamos hablando, ¿verdad?, va a fluir de parte de Dios. Esa autoridad no se la está dando el hombre, esa autoridad ya la tiene Él, porque Dios se la dio. Hubo un proceso en que todos los que estamos ahorita, ¿verdad?, en el nivel de ancianos, también recibimos por medio de una imposición de manos, recibimos autoridad de otros que ya la tenían, pero como conducto de Dios. Dios es el que da la autoridad, el vaso o la persona es el conducto para pasarlo a otra persona. Eso es lo que sucede. Viene o emana de Dios, procede de Dios esa autoridad. ¿Por qué cree que cuando leíamos la vez pasada dice que Dios le da indicaciones, ¿verdad?, a Moisés que ponga las manos sobre Josué? ¿Para qué? Para que él los meta, para que él los saque y para que la congregación le obedezca. Esto es lo de Dios, La Biblia lo dice. Eso es lo que sucede. Ahora sí, en la primera de Timoteo, capítulo número 4, primera de Timoteo, capítulo número 4, verso número 14. Fíjese aquí cómo es como se traduce este verbo para imponer. Ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo número 14. Le está hablando a un hombre llamado Timoteo, que aquí en este mismo libro, o en la segunda de Timoteo, no sé aquí, o en la segunda, le dice, no descuides el don que está en ti. Perdón, en la segunda, donde le dice, haz la obra de evangelista.
Una persona que es un evangelista ya alcanzó, ¿verdad?, el nivel de un anciano, pero su función es ser evangelista, no es ser pastor, no es ser profeta, no es ser doctor, es ser evangelista. Aquí estamos hablando de lo que es anciano. Ya el ministerio lo va a manifestar Dios según lo que manifieste. Ahorita está como anciano, llega el momento que es un simple anciano, pero ya va a manifestar después, no se va a quedar ahí. Dios tiene que manifestar un ministerio, ya sea que sea evangelista, ya sea que sea apóstol, ya sea que sea profeta, ya sea que sea pastor o doctor o que es lo mismo, doctor y maestro. No es para quedarse, ya nada más se pusieron las manos sobre mí, ya soy un anciano. No, ahora falta que Dios le dé una responsabilidad. Un ministerio manifestado, vaya, como el de muchos, ya está manifestado. Nosotros no ignoramos quién es un apóstol, no ignoramos quién es un profeta, no ignoramos quién es un evangelista, quién es un pastor y doctor, porque ahí está la función, pastor y doctor, dos ministerios en uno, en una persona. Ahora, verso 14 dice: no descuides, fíjese lo que dice, no descuides, o vela por tu don, no descuides el don que esté en ti. Ahí se refiere, ¿verdad?, a un don, es un regalo, el don es un regalo, eso es dorea, como un regalo de Dios. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos, ¿de qué? De el presbiterio. Ya mencionábamos lo que es el presbiterio, el conjunto de ancianos en una congregación, en una iglesia, o lo generalizamos en toda la iglesia mundialmente. Y aquí cuando dice, o cuando se traduce el verbo imponer, cuando dice la imposición de las manos del presbiterio, que se traduce el verbo imponer, precisamente para imponer las manos sobre una persona, denotando reconocimiento público. ¿Qué responsabilidad está dando Dios? Para que no digas delante del ángel que fue ignorancia. Aquí hay muchos testigos, como debe de haberlos en cada actividad como esta, ¿verdad? No descuides el don que está en ti. Por eso le dice, y se traduce, ¿verdad?, eso de imponer, para poner las manos sobre una persona, y está denotando un reconocimiento público. No es cosa hecha a ocultas, ni no nada más tú eres esto, no. Por eso están los testigos. Por eso cuando llamaron a aquellos al principio de la iglesia, que la iglesia empezó a desarrollar, le dijeron a la congregación, ¿verdad? Escoged pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hablando de testimonio es hablar de reputación. Hablar de llenura de Espíritu Santo es de gente espiritual. Hablar de sabiduría es hablar de gente sabio. O sea, ¿qué es la sabiduría? Lo conocimiento de lo exacto, de lo de Dios. Esa es la responsabilidad. Entonces se va a escoger a cualquier simplón, vaya, o a cualquiera que brinque y salta, cualquiera que canta muy bonito, cualquiera que... No, a alguien que verdaderamente está manifestando que es una ayuda en la congregación y que tiene una vida dedicada al Señor. Ahora, ahí en la primera misma de Timoteo, pero en el capítulo 5 ahora, verso número 17, estamos hablando de los ancianos. ¿Lo tiene, mi hermano? Ahí dice de esta manera: los ancianos que gobiernan bien. Fíjese para quién es la honra, hermano. Para alguien que gobierna bien.
Y no estamos diciendo de un Vivales, ¿verdad? No estamos diciendo, ¿verdad? No, estamos hablando de alguien que sabe gobernar las cosas de Dios, que a veces parecen contrarias. Para la gente que no quiere recibir lo de Dios, a la gente que no le gusta el orden, ve las cosas de Dios a veces como cosas contrarias. Uy, ya me va a regañar, y ahí me va a hacer esto. Gente carnalona que no entiende, no sabe lo que es un buen gobierno. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. ¿Qué es la dignidad? Como estimarse, sean tenidos como un derecho propio que hay ahí. Dice, sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La predicación y la enseñanza es un trabajo. Me acuerdo de un malarrepentido, ¿verdad? Que a veces lo oía yo escuchar. No, los pastores deben de trabajar, no hacen nada. Son unos vivales. Si hay un trabajo, es el trabajo de un anciano. Si hay un trabajo, es el trabajo de un pastor sobre todo. Oiga, no es fácil lidiar con el carácter de 15, 20 congregaciones. Porque hay de todo, En una congregación hay de todo. Diferentes caracteres, diferentes comportamientos. Oiga, hay ovejitas muy mansitas. Hay ovejitas, ¿verdad?, muy dóciles. Hay ovejitas, ¿verdad?, muy obedientes, muy responsables. En cambio hay ovejitas y hasta perezosas, vaya. Ovejitas perezosas, ovejitas, ¿verdad?, débiles, ovejitas, ¿verdad?, rebeldes. Hay ovejitas de todas. Y no es fácil lidiar con ese tipo de ovejitas. Todavía, ¿verdad?, las mansitas, hay ovejitas muy débiles, muy flacas, que no se les puede decir nada o no pueden ver algo porque ya se andan desmoronando como un merengue, como si agarrara un merenguito, ¿verdad? Y dice ahí muy claro, mayormente los que traen predicar y enseñar, porque la Escritura dice, fíjese lo que dice enseguida, no embozarás al buey que trilla y digno es el obrero de su jornal. ¿A qué honra se está refiriendo? A no dejarlo morir. Hay gente que no cree en los diezmos, hay gente que no ofrenda, no le gusta ofrendar, no hay conciencia. A esa honra se está refiriendo, porque dice, no embozarás. Anteriormente regaban el trigo, estaba una piedra, amarraban un buey de los cuernos y le daba vuelta, lo pisoteaba, estaba trillando el trigo y tenía el derecho de comer de ahí mismo. Y muchos le ponían un bozal para que no se fuera a comer nada del producto del cual él estaba trabajando, tenía todo el derecho. Un animal, fíjese, para que no sea embozalado un anciano, para que no sea embozalado un pastor. Hay gente que embozala, que nomás ellos. No, ¿por qué voy a dar? ¿Por qué le voy a dar? ¿O por qué voy a diezmar? No, son unos vividores. Así se expresa esa gente que no tiene conciencia de lo que es la obra de Dios. Duran 2, 3 semanas sin venir a un culto y no. Vienen y la misma, así se van. No están conscientes de gastos, no están conscientes de tantas cosas y embozalan sobre todo a los dirigentes. No lo digo por mí, gracias a Dios por ustedes, pero hay gente, ¿verdad?, que embozala al ministro, embozala al pastor. Y lo dice el 19, fíjese también, porque hay algunos que reciben, son muy fáciles para que les penetre algún rebeldón. Dice el versículo 19, contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Usted recibe la acusación cuando no nada más uno le dice que le dice el otro y el otro, que hay testimonio.
de que ese anciano es así, así, así. Pero a veces la gente se justifica y yo por flaco, por amistad o por algo, me ponen la queja de un anciano y me la como toda y me ponen mala conciencia. Ya después tampoco yo veo al ministro, al pastor, como lo empecé a ver cuando empezó a lidiar conmigo. Ya lo veo de otra manera. ¿Por qué? Porque otro me está diciendo sus quejas. ¿Cómo no dice lo que hace? No lo dice. Esta es la iglesia de Dios, una iglesia madura. Y lo sigue diciendo: a los que pecaren, a los ancianos, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman, para que otros ancianos también teman. Si un anciano peca, hay que reprenderlo delante de todos, para que los otros también teman. Ahora sigue diciendo: te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, fíjese, sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. Eso de inclinarse a alguna parte no es bueno. No, sin perjuicio de nadie. Algo, ¿verdad?, limpio, algo transparente, ¿verdad?, algo como debe de ser. Versículo número 22 dice: no impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques ni participes en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Ahí la palabra imponer está para referirse a un sentido amistoso. Yo me puedo inclinar por la familiaridad, o me puedo inclinar por la amistad, pero con la conciencia, primeramente hay que ver a quién le vas a imponer las manos. No a cualesquiera. Oiga, si una persona es un rebelde, si una persona es un desobediente, una persona así, nada más porque conoce mucha Biblia, nada más porque brinca mucho, porque canta muy bonito, ¿qué lo respalda? ¿O qué respalda la gente? No, necesita respaldarlo, como dice, de buen testimonio. Es la reputación, el concepto que se tenga de él, que tenga la congregación un buen concepto, que vean que no se les va a poner a alguien, ¿verdad?, que les va a perjudicar, que les va a hacer un daño. Eso es precisamente lo que está diciendo el texto. No impongas de ligero las manos a ninguno, no comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Vamos ahora al capítulo, a la segunda de Timoteo, capítulo número 1. Fíjese, aquí va a haber unas palabras, hay una palabra, ¿verdad?, para que vea usted cómo Dios capacita a alguien, ¿verdad?, para que tenga confianza, que no sean simples palabras en la vida de una persona cuando se le reconoce una posición, ya sea de anciano, ya sea de pastor, de un ministro, para que pueda hacer las cosas con confianza, porque hay experiencia. Hay muchos ministros que ni siquiera les da por ponerle la mano a una persona, no hay confianza. Oiga, pues es un ministro de Dios, tiene que haber en él el poder de Dios para que haya una sanidad, para que haya una liberación, para que haya una conversión, para que venga bendición, porque hay confianza, hay experiencia, hay confianza. Dice el versículo número 1, voy a leerlo desde el versículo número 1. Le testifica y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Le escribe a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, criado este hombre, ¿verdad?, dentro del camino de Dios, aunque estaba en la ignorancia, pero por ser un judío, ¿verdad?, él tenía una limpia conciencia de Dios, aunque andaba muy mal, porque era un religioso, era un judío o un judaizante. El judaísmo no es de Dios, no, porque son preceptos, son mandamientos de hombre. Y este hombre, sí, desde chiquillo estaba instruido, fue criado en uno de los mejores maestros de Israel, un hombre llamado Gamaliel. Entonces estaba lleno de letra, muy conocedor. Y él estaba criado ahí, pero llegó el momento que usted lo conoce más adelante, podemos hablar de eso. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, fíjese, hago memoria de ti en mis oraciones noche y día. Qué bonito, ¿verdad?, cuando un ministro se acuerda todos los días, sobre todo cuando se encaja su pensar, ¿verdad?, en alguien que tiene la necesidad de estar orando por él. De hecho, de la congregación es la regla de un ministro, poner en manos de Dios la congregación diariamente. Y en lo particular a veces uno elige hermanos, ¿sabe por qué? Porque trata cuestiones, trata problemas, trata experiencias de enfermedades, de tantas cosas, y tiene que ponerlos en manos del Señor. Y hace memoria, qué bonito, un ministro que hace memoria de la congregación, que hace memoria de los ministros, que hace memoria de sus compañeros. Y Timoteo era un compañero, es más, era hijo de él en el Evangelio. Y sigue diciendo: deseando verte, acordándome de ti o acordándome de tus lágrimas. ¿Para qué? Para ser yo lleno de gozo. ¿Qué entender? Que nomás lo veía llorar porque sí, no. Lo veía llorar y cuando el hombre se entrega a Dios y tiene una aflicción y llora, hermano, viene la llenura de Dios. Cuando el hombre se humilla a Dios, llora, porque está pidiendo ya con todo su corazón, está pidiendo con conciencia, está pidiendo a alguien que le puede ayudar y que sabe, ¿verdad?, que va a escuchar su oración. Y Pablo dice que se acordaba de sus lágrimas y que se llenaba de gozo, pues está orándole al Señor. Mira nomás, qué llenura este muchacho. Verso número 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o la fe no hipócrita. No era este hombre un hombre que decía tener fe y que su fe era una fe hipócrita, que era una fe fingida, porque hay fe fingida, hay fe hipócrita, pero hay fe genuina. Y luego sigue diciendo: la cual residió primero en tu abuela Loida, mire, venía de una familia de fe, y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Oiga, qué bonito cuando hay fe en una familia, ¿verdad? Desde la abuela, los hijos, los nietos, hay fe en esa familia. Oiga, qué felicidad y qué bendición. Oiga, pero cuando una familia está llena de conflictos, llena de pleitos, llena de perversidades, de tantas cosas, y que profesan conocer a Dios, más con sus hechos lo están negando, ¿qué fe puede haber en una familia así? Hay división en ellas, no hay un crecimiento, no hay realmente una entrega a Dios como debe de ser. Verso número 6 dice: por lo cual, y sé que está hablando de esa fe que había en él, de esa fe que había en su familia, de saber que era un hombre de fe, y le daba un buen consejo. Le dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. Un don es un presente, es un regalo de Dios, hermano. El presente, el regalo de Dios que está en ti. Y lo que dice ahí:
por la imposición de mis manos. Ahí, ¿verdad? En el escrito más apegado dice, por la cual causa hago recordar. El despertar es un recordamiento. Hago recordar a ti que reavives. Despertar es reavivar. Quizás, ¿verdad?, se puede adormecer el don, el regalo de Dios, pero tiene la bendición de reavivar, no quedarse, ya empecé a descuidarme, ya empecé a esto, ya no hago esto, no, hay que reavivarlo, como decía el otro día, como las águilas. Y aquí se trata, reavives el don que está en ti mediante la imposición de mis manos. Ahí quiere decir como un anciano ordenado. Fíjese la bendición. Por medio de las manos puede venir el despertamiento a una gente. Se transmite, ¿verdad? Porque lo va a hacer con todo su corazón. Que haga una señal para bien es lo mejor que puede uno ver. A veces que uno ora por gente que es incrédula, hermano, hay gente incrédula. Y uno pide señales para ver que hubo algo, pero que sea esa señal para un bien. Ahora, como yo lo decía, ¿verdad? Cómo esa imposición, cómo es que se refiere ya directamente, ahí ya es epidesis, que viene siendo o se refiere a ser impuesta a las manos de los presbíteros oficialmente. ¿Sabe lo que es oficialmente? Ya con el reconocimiento, ya ese es el respaldo. Es el respaldo, es lo legal, vaya. No es un simple anciano. No, al decir que es como un anciano ordenado y que viene siendo, ¿verdad?, esa imposición, esas manos impuestas oficialmente. O sea, vuelvo a repetir, que ha emanado de la autoridad. Cuando emana de la autoridad de Dios es algo oficial. Es algo oficial. Es muy bonito esto. Esto es lo que debe de haber. Debemos de tener siempre, ¿verdad?, nosotros como parte, ¿verdad?, de una iglesia. Algo, un orden. Algo ordenado por Dios. No cualesquiera. Somos unos predicadores y ni trabajamos, ni nos portamos bien, ni hacemos nada. Lo único que hacemos es que hablamos. Pero ¿dónde está el fruto? Cuando hay esa disposición, cuando hay esa entrega a hablar a la gente, hay fruto, hermano. Hay fruto, porque a veces no se ve fruto en la vida de tanto, bueno, voy a decir predicador por no decir tanto hablantín. A veces nomás hablan y hablan y hablan, pero ¿dónde está el fruto del trabajo? ¿Dónde está? No simplemente nada más, ¿verdad?, de la conversión, sino el fruto de la manifestación de que es parte de un ministerio de Dios.